Hola, buenos días. Denme un segundo que entro desde el celular que tenía mejor micrófono. ¿Ok? ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, bien. Bien, Ok. Ahora vamos a subir un poco más de acá. Ok, a ver. Mejor que eso no se va a poner. Em, bueno, hoy seguro terminamos test de hipótesis. ¿Ok? Si hacemos un mapita del segundo parcial, vimos que nos adelantamos a una clase, ¿no? Porque la primera vez que hablamos de estos temas fue antes del examen, pero empezó ahí todo lo que es los temas del segundo parcial. Empezamos viendo, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando me enfrento a un problema de la vida real? Entonces empezamos a hablar de todo esto, de tomar muestras, un estimador, cómo estimar algo. Y decíamos, bueno, a ver, como yo no conozco la población en su totalidad, no conozco la variable aleatoria en su totalidad, si la conociera, o sea, después es muy fácil todo, ¿no? Porque, qué sé yo, cuál es la probabilidad de si selecciono aleatoriamente a alguien que esa persona, bla, listo, ya está, o sea, conozco la distribución. Listo. El tema es cuando no conocemos a la población en su totalidad, entonces dijimos, a ver, tenemos que primero encontrar cómo salir a tomar una muestra y cómo estimar algo. Después dijimos, bueno, a ver, ¿y cómo me armo un intervalo de confianza? ¿No? O sea, en vez de hacer una estimación puntual, de decir, mi estimación para este parámetro es esta, por ejemplo, ¿no? Y en vez de decir eso, digo, bueno, a ver, armo un intervalo de confianza que contiene a ese parámetro con cierto nivel de confianza. ¿No? Entonces, el intervalo de confianza es una gran herramienta porque aparte de darme una estimación, una idea, también me decía con qué nivel de confianza estábamos conteniendo al parámetro, lo cual es sumamente útil. Siguiente, ¿qué vimos? Vimos que aparte podemos querer hacer test de hipótesis, ¿no? O sea, aparte, en general, con intervalos o con estimaciones, lo que decíamos era, bueno, a ver, a partir de una muestra, agarro y me genero o bien una estimación puntual o un intervalo que va a contener al parámetro de interés, pero nunca decía, bueno, a ver, y entonces encuentro bien si de que esto es grande, es chico, es mediano, nunca me iba a eso. Entonces ahí empezamos con todo esto que es test de hipótesis, ¿sí? Que es una unidad larga, compleja, así que recomiendo fuertemente que se esmeren mucho en el estudio de esta unidad. Y lo que veíamos acá era, bueno, o sea, vayamos un poquito a hacer un repaso de todas las bases ahora que ya vimos la unidad y no todo es tan ajeno, ¿ok? O sea, ya de hecho presentamos algunos estadísticos, ¿no? O sea, practicamos un poco. Entonces, recordemos, un test de hipótesis hay de muchos tipos. Acá trabajamos con test paramétricos, o sea, test sobre un parámetro. ¿Qué era lo que vamos a tener siempre? Una hipótesis nula y una alternativa. Mis conclusiones, ¿cuáles eran? Yo rechazaba la hipótesis nula versus yo no la rechazaba. El tema ahí que me queda es, yo rechazo versus no rechazo, pero no es acepto la hipótesis nula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, a ver, generalmente los enunciados también van a estar planteados adrede para esto. Uno lo que va a poner es en la alternativa lo que quiere demostrar, ¿no? Entonces, sabe que si rechaza o no rechaza, bueno, si rechaza, pimba. Puede ir a, entre comillas, aceptar la alternativa, ¿no? Que eso es un poco la gracia. Si yo no rechazo, no es lo mismo que decir que aceptar, pero si yo rechacé acá, necesariamente caigo en la otra. Y siempre recuerden, la igualdad iba en la nula. ¿Sí? Bueno, acá me iluminó todo, pero o sea,
era igual contra distinto o mayor o igual contra menor, menor o igual contra mayor. ¿Sí? Siempre la igualdad iba ahí. Entonces teníamos estos tres escenarios y básicamente de qué dependían mis hipótesis. Que alguien me decía, che, mira, me interesa que esto sea mayor que tal cosa, nos preocupa que tal cosa sea menor que tal valor, queremos chequear que, no sé, que la variabilidad esté clavada acá, ¿no? Según el contexto, el estudio, el interés que tenían ustedes para cada trabajo, esas hipótesis podían ser distintas, ¿no? Entonces dijimos, como yo voy a estar rechazando y no rechazando, hay dos escenarios posibles: acertar o equivocarme. Entonces, de cada uno de estos dos escenarios se me abren dos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo rechazo, la pegué o me equivoqué, y si yo me fui al otro escenario, lo mismo me puede pasar. ¿Me equivoco o no me equivoco? Entonces se me abrían 4 escenarios posibles cuando juntábamos todo, ¿no? Que eran acertar o errar en cada uno de estos dos contextos. Así que decíamos, si erro, si cometo un error cuando estoy rechazando, a eso le llamo error de tipo 1. El error de tipo 1 es equivocarme al rechazar. O dicho en nuestro contexto, rechazar H0, rechazar mi hipótesis nula cuando en realidad era verdadera. Por eso es un error, porque si es verdadera, yo no la quiero rechazar. La quiero, entre muchas comillas, aceptar. Lo que ya dijimos que no es que aceptamos, pero para ilustrar el punto. Con el error de tipo 2 era lo mismo, pero en el otro escenario, ¿no? O sea, yo no rechazo la hipótesis nula cuando en realidad la tenía que rechazar porque era falsa. Si es falsa, yo la tengo que rechazar. Y si no la rechacé, tuvo un error. Y a ese error le decimos error de tipo 2. Recordemos, alfa es una probabilidad, es la probabilidad del error de tipo 1, beta es una probabilidad, la probabilidad del error de tipo 2, son dos probabilidades. Los errores son eventos, las probabilidades son probabilidades. ¿Ok? Y recuerden también que no son complementos estos dos, ¿no? No es que alfa es igual a 1 menos beta, ni beta es igual a 1 menos alfa, obviamente. Sino que son dos escenarios distintos. La suma de estos dos me puede dar menor que 1, me puede dar mayor que 1, me puede dar también igual a 1. Pero en definitiva, son dos probabilidades distintas que, o sea, eventualmente haremos algún ejercicio y veremos que hay cierta vinculación entre ellas, pero no es que son complementos. No obstante, sí definimos un complemento. Definimos a la potencia. ¿Sí? La potencia, que era pi, que si se acuerdan, decíamos que la potencia era la probabilidad de rechazar H0 cuando era falsa. O sea, justamente yo, si es falsa, la quiero rechazar. Y claramente, si beta es la probabilidad de no rechazar en este escenario, la probabilidad del complemento en este escenario tiene que ser igual a 1 menos beta, por propiedades que ya conocemos. Entonces definíamos todo esto, que era un universo enorme de conceptos. Acá teníamos alguna tablita donde resumíamos esto, ¿no? Donde decíamos, bueno, a ver, la probabilidad de rechazar en cada escenario, ¿no? La probabilidad de no rechazar en cada escenario. Entonces, si H0 era verdadera, si H0 era falsa, en cada uno de esos escenarios, ¿qué pasaba? ¿No? Fíjense de vuelta que alfa no es el complemento de beta. Porque, o sea, esto lo leemos horizontalmente, digo, si quieren verlo más esquemáticamente. Y acá, bueno, tranquilamente en vez de 1 menos beta, podríamos haber escrito qué cosa. ¿Qué cosa es 1 menos beta? Pi. Es la potencia. Exacto, la potencia. O sea, podríamos haber escrito pi en lugar de 1 menos beta. Es análogo. Entonces, como parte de un ejercicio de clase, hicimos un test de hipótesis donde nos decían, mira, si el ingreso medio es menor a tal valor, yo necesito aplicar un programa, ¿no? Entonces, no era, che, quiero ver si esto es igual a tal cosa. Lo que me interesaba era ver si era menor, porque en función de si es menor, yo efectivamente tengo que tomar una decisión. Entonces planteábamos las hipótesis tal que lo que a mí me interesaba chequear, es decir, que eso sea menor, fuera la alternativa. Resumimos esquemáticamente qué era lo que uno veía, ¿no? La variable del estudio era el ingreso de las personas, el parámetro de interés era la media del salario, los supuestos era, bueno, que esto distribuía normal o bien que asintóticamente lo podíamos asociar. Definíamos nuestras hipótesis, que la hicimos en la filmina anterior. El estadístico de prueba, presentamos un montón de estadísticos
Y nos faltan presentar un par más, ¿no? Nos quedamos hasta los de la varianza inclusive, nos falta de proporción en adelante. Definíamos las zonas de rechazo, ¿no? Recuerden que las zonas de rechazo eran dependientes de cómo eran mis hipótesis. Si mi hipótesis nula, si tengo igual contra distinto, partíamos alfa en dos pedazos, no simétricamente. Si era una sola cola, acumulaba alfa o bien todo a derecha o bien todo a izquierda, ¿no? Recuerden que teníamos esa Eva, perdón, reglita mnemotécnica. ¿Perdón? pero ¿por qué decís de que lo que me interesa que sea menor es la alternativa? En este ejercicio, porque dijimos que lo que a nosotros nos interesaba chequear iba en la alternativa. Y acá lo que estamos diciendo es, a mí lo que me interesa ver es si el salario es menor que 10.000 pesos, porque en función de eso yo voy a asignarles un programa. Ah, es independiente, o sea, depende de cada ejercicio. Sí, obvio. Si Ah, no, simplemente me lo sería la misma. confundí como una propiedad, pensé que era más estricto. Gracias. No, por favor. No, no, o sea, claramente depende de cada ejercicio, porque si no, jamás hablaríamos de otro tipo de hipótesis. Si siempre es mayor o igual contra menor, no tendría sentido toda la discusión que tuvimos. La idea es que en función de lo que uno quiere ver, establece sus hipótesis. Eh, bien, entonces, este ejercicio ya lo resolvimos ayer. Eh, utilizábamos un estadístico, ¿no? Para este caso particular, yo quería hacer un test de hipótesis para la media, donde X distribuía normal y yo conocía el desvío. Entonces utilizábamos este estadístico que tenía una distribución normal. Lo que hacíamos era reemplazar, ¿no? Sabíamos que la media, bajo la hipótesis nula, tenía que ser igual a 10, el desvío por enunciado era 5, el tamaño muestra por enunciado era 64, entonces era simplemente ir metiendo los números para finalmente calcular cuál era la realización de mi estadístico, ¿no? Mi estadístico, según la media muestral, me podía dar más alto, más bajo, y veíamos que nos daba un poquito por abajo la media muestral, que la verdad, que la media que a mí me interesa, pero no estábamos tan seguros de si eso era un resultado confiable, digamos, ¿no? No estábamos seguros de si ese resultado eh, era un resultado que, bueno, ya está, ya doy por sentado, creo que tengo evidencia suficiente. Entonces, para eso usábamos estadística. Porque alguien puede decir, che, mira, sí, la media me dio por abajo, ahora, ¿qué tan confiado estás de esa media? Porque en definitiva es una muestra reducida, ¿no? No estamos conociendo la distribución en su totalidad, perdón. Entonces, bueno, teníamos la zona de rechazo, veíamos que el estadístico no caía en la zona de rechazo, entonces no rechazábamos la hipótesis nula, entonces decíamos que no se encontraba evidencia suficiente como para afirmar que la media en ese punto era mayor perdón, era menor que los 10.000 pesos. Y definimos esto también, que era el p-valor, ¿no? Que era el alfa puntual para mi caso, ¿no? Que en esencia era algo súper sencillo, era, en vez de definir mi zona de rechazo y fijarme si cae en un lugar o en otro, lo que hacíamos era agarrar el estadístico empírico y fijarnos cuánta probabilidad acumulaba, ¿no? Entonces, según si estaba a dos colas, lo tenía que multiplicar por dos, ¿no? Pero si estaba a una sola cola, me fijaba cuánto me acumuló, dependiendo del caso, a izquierda o a derecha, y listo. Y, o sea, terminaba diciendo, bueno, esa probabilidad acumulada es mi alfa, entre comillas. En realidad es mi p-valor, pero el concepto era lo mismo. Y después, bueno, empezamos a ver todos estos estadísticos, ¿no? Entonces, si X distribuye normal, yo quiero hacer un test de hipótesis para la media, y aparte el desvío es conocido, bueno, entonces voy a usar este estadístico, ¿no? En función del caso, plantearé las hipótesis como corresponda, igual contra distinto, menor igual contra mayor, mayor igual contra menor. Y bueno, también en función de eso vamos a rechazar la hipótesis nula según si caigo o no en zona de rechazo, o bien si mi p-valor cae en zona de rechazo o no. Eh, hagamos una ilustración solamente para repasar esto del p-valor. Por ejemplo, me vengo acá, que es el caso más difícil porque tenemos a dos colas. ¿Está bien? ¿Yo qué hacía originalmente cuando tenía alfa? Bueno, si me dijeron alfa en el ejercicio, dejo alfa sobre 2 del lado izquierdo, dejo alfa sobre 2 del lado derecho.
Y lo que hacía después era fijarme, a ver, si mi estadístico cayó en zona de no rechazo, por ejemplo acá, no rechazo la hipótesis nula. Si me cayó en zona de rechazo, por ejemplo acá, rechazo la hipótesis nula. Y lo que hacíamos con el p-valor era, bueno, esencialmente lo que hago es fijarme cuánta probabilidad acumulo, ¿no? Entonces, en este que era el caso más difícil, teníamos que, si por ejemplo me cayó acá el estadístico, bueno, me tenía que fijar cuánta probabilidad acumulaba de un lado y a eso lo multiplicaba por 2. Y eso lo multiplicaba por 2. Y decíamos, si el p-valor, que es la probabilidad de equivocarme al rechazar, me dio muy alto, ¿yo qué hago? ¿Rechazo o no rechazo? Y no. Si No. cayó, si no, si no cayó, ¿dónde, profe? Si mi p-valor es alto, que es la probabilidad de equivocarme al rechazar. Si el p-valor es alto. No rechazás porque es más probable que te equivoques, ¿no? Exactamente. No sé quién lo dijo, pero es justamente eso. Yo no voy a rechazar porque si es muy probable que me equivoque, no voy a correr ese riesgo y directamente no rechazo. Y recuerden que dijimos, ¿no?, que acá tomábamos como estándar 5% para el p-valor, ¿no?, como una barrera para acá rechazo, para acá no rechazo, pero que eso también iba a ser dependiendo de el estudio que esté realizando, los riesgos que hay cuando me equivoco al rechazar o no. Decíamos, si estoy en algo de salud, lo lógico es que ponga un p-valor muy fuerte, porque si voy a tomar una decisión que puede comprometer la salud o que puede tener efectos secundarios, lo que sea, voy a poner en silencio el celular, que no sé si se escucha cuando vibra. Ahí está. Bien. Lo que les decía es que según el estudio que esté realizando, si cuando rechazo la hipótesis nula, sucede algo que puede comprometer algo muy importante, ya sea mucha plata, en el ejemplo que dimos la clase pasada, era algo de salud, entonces estábamos diciendo que comprometíamos la salud de personas, ¿no? Entonces, en esos casos uno va a establecer un p-valor bien chiquito, o sea que la probabilidad de equivocarte sea diminuta. Entonces lo que hicimos fue, a ver, entonces digo, inventemos un par de situaciones, ¿no? A ver, dijimos, ¿no? Para la media, bueno, a ver, imagínate que a mí lo que me interesa es el salario, ¿no? Entonces, si el salario medio era menor que 10.000 pesos, yo utilizaba un programa. Entonces ahí tenía que hacer un test de hipótesis para la media. También podría hacer lo mismo con un desvío desconocido, ¿no? Sí, sí, pero usabas otro estadístico. Claro, sí. Acá usaba uno que distribuía test student y acá arriba usaba uno que distribuía normal. Sí, muy bien ese comentario. Entre los de las medias también vimos que podíamos mezclar, o sea, combinar y trabajar con dos poblaciones en simultáneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir, ¿no? Y, no sé, solamente puedo asignar el programa en una de estas dos poblaciones y podría decir, bueno, a ver, me interesa ver si efectivamente en la primera población el salario es menor, entonces priorizo esa población y le asigno el programa a esa población, ¿no? Entonces, la diferencia de las medias entre estos dos casos, quiero ver si es menor que 0, ¿no? Entonces, en ese caso, si la diferencia de medias es menor que 0, esta media es más chiquita que esta otra, con lo cual, si rechazo la hipótesis nula, le voy a asignar el programa a esta población. Medio que hago un disclaimer acá que es, todo está partiendo, recuerden, de algunos supuestos un poco restrictivos, ¿no? Como que las muestras son perfectas, que estas dos cosas son independientes. Justamente, cuando hay que tomar decisiones un poco más importantes, ustedes van a tener estadística 2, econometría, pueden hacer posgrados y van a perfeccionar cómo encarar este tipo de interrogantes. Pero al menos a nivel motivacional me parece que está bien ir empezando a pensar estos interrogantes de esta forma,
donde respondemos preguntas que me parecen bastante relevantes, con cierto margen de error, por supuesto. Después teníamos el tema del desvío, ¿no? Que uno podía hacerle un test de hipótesis a la varianza o el desvío. Entonces, lo que decíamos, no sé, a ver, por ejemplo, habíamos dado el ejemplo, ¿no? De si había mucha volatilidad en algún producto, ¿no? Entonces, que era que entonces ya dejaba de ser aceptable, ¿no? Por ejemplo, si estás produciendo alguna pieza, ¿no? Capaz que si tenés, en la media está bien la dimensión de esa pieza y todo, pero si hay mucha volatilidad, por ejemplo, en la longitud de esa pieza, capaz que después no encastra, si de repente es muy chica o muy grande. Entonces ahí te preocupaba. Y si no, también, por ejemplo, lo habíamos visto para lo que era la desigualdad de ingresos, ¿no? Entonces, si la desigualdad era alta, ahí me podía preocupar. Para temas lo vimos. ¿En qué otro contexto? Bueno, por ejemplo, también podría ser para los activos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver si la varianza de un activo era mayor que un determinado valor, vamos a ponerle K. Yo no podía invertir porque consideraba que era un activo muy riesgoso. Siguiendo con este ejemplo que es más de nuestro ámbito, también podríamos decir, por ejemplo, me interesa invertir en un activo no riesgoso y me dicen, che, fíjate que este activo, que lo voy a poner 1 de su índice, es menos riesgoso que en el que estabas invirtiendo vos, que en el activo 2, ¿no? Entonces ahí lo que voy a hacer es, decíamos, cociente de varianzas, ¿no? Menor que la unidad. Porque si este de acá es más chiquito que este de acá, este cociente es menor que 1. Entonces, si rechazo la hipótesis nula, me voy a la hipótesis alternativa y efectivamente considero que la volatilidad de ese primer activo es menor que la del segundo. Si queremos estudiar esto de forma un poco más bella, tendríamos que también pensar qué es lo que está pasando con el rendimiento entre esos dos activos. Recuerden que también teníamos diferencia de medias, ¿no? Y a veces yo no lo conocía el desvío. Entonces, lo que podía decir era, bueno, yo no conozco el desvío, o sea, es desconocido, pero son iguales, ¿no? Porque recuerden que hicimos la demostración de este estadístico y de su distribución, y lo que demostrábamos era algebraicamente que en una parte yo necesitaba que esos sigmas fueran iguales para simplificarlos, ¿no? El truco era, a mí me interesa analizar una situación, y yo tengo un estadístico. El tema es que ese estadístico tiene metido adentro sigma. Yo sigma no lo conozco, y como no lo conozco, no tengo manera de después calcular mi estadístico empírico, ¿no? Recordemos, mi hoja de ruta es, voy trabajando todo, al final quiero meter todos los números y fijarme cuánto me dio mi estadístico empírico. ¿Lo rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Y si tengo metida una incógnita ahí adentro, ¿cómo hago para reemplazarla? En algunos casos quizás uno, por ejemplo, puede hacer una estimación o lo que sea, pero en definitiva, acá adentro tenemos metido eso. Entonces, algo que es interesante es que, si bien en los ejercicios, a menos que se pida, no hace falta hacerlo, podremos combinar estas dos cosas, ¿no? Entonces, yo hago un test de hipótesis para ver si estos dos son iguales, y si a partir de ese test de hipótesis considero que son iguales, puedo hacer este test de hipótesis. Perdón, el de abajo, ¿no? Puedo tranquilamente trabajar acá. Más allá de si no conozco los desvíos, si verifico empíricamente que estos dos son iguales, entonces me vengo a parar acá y puedo trabajar con ese test de hipótesis tranquilo. Ahora lo que vamos a ver es proporciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un test de hipótesis para la proporción, por ejemplo, podría ser fijarme, ¿no? Acá, parecido a este caso, ¿no? En vez de ver si el salario es menor que tal cosa, fijarme si, no sé, si la proporción de personas en condición de pobreza es mayor que cierto nivel, ¿no? Una constante le vamos a poner estrella, qué sé yo. Si es mayor que el 10, que el 20, que el 30, que el 40, que el 50% en ese lugar. Y alternativamente lo mismo que hicimos antes lo vamos a poder hacer acá, que es analizar la diferencia de proporciones.
Entonces, con esto podría constatar, o sea, hacer un test de hipótesis a partir de muestras y verificar si la pobreza es mayor en un lugar que en otro. Donde la pobreza se definirá con el criterio que corresponda, ¿no? Acá no estamos hablando de qué es lo que se considera un pobre y un no pobre para este escenario dicotómico, ¿no? Porque hay muchísimas maneras de medirlo a eso. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, empezamos con el caso más sencillo, que es proporción para una sola población, ¿sí? Cuando trabajamos con proporción, recuerden que en definitiva lo que tenemos atrás es una variable Bernoulli, una variable dicotómica, que es bien, cumplo esta condición versus no la cumplo, ¿no? Pobre versus no pobre, qué sé yo, empleado versus no empleado, o empleada o empleade. Lo que a ustedes se les ocurra, fumar versus no fumar, tener una enfermedad versus no tenerla, que una empresa, no sé, tenga resultado positivo versus que no lo tenga. Entonces, ¿qué habíamos trabajado previamente? Bien, si bien ese estimador de la proporción, ¿sí? Que recuerden que P barra no es otra cosa que tomar el promedio. P barra. Ahora tomo mis observaciones y las promedio. Si la mitad, o sea, imagínense que tengo 4 observaciones, ¿no? Vamos haciendo un poco de memoria. Justo las 2 primeras me cumplían la condición, las otras 2 no. Esto me va a quedar dividido el total. Esto es 2 dividido 4. Y esto es el 50%, es justamente la proporción muestral. O sea, ¿qué proporción de mi muestra cumplía la condición? ¿Y qué habíamos dicho? Que esto de acá, si bien no distribuía exactamente de alguna o de otra manera, decíamos que asintóticamente, ¿sí? Una arriba, asintóticamente distribuía normal. Entonces vamos a partir de eso para definir un estadístico que me permita testear estas hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a estandarizar esta P barra, porque cuando la estandarice me va a aparecer una P. Y eso me va a permitir hacer mi test de hipótesis. Entonces, le resto la media, divido por el desvío, termino llegando a mi estadístico. Este de acá es mi estadístico, ¿sí? Es la proporción muestral menos la proporción que eventualmente reemplazaremos con la de la hipótesis nula, dividido P por Q sobre N. Y ahora en la siguiente slide esto va a quedar un poco más claro, pero fíjense que yo tengo metido P arriba y también lo tengo metido abajo. Entonces cuando hagamos el reemplazo por la hipótesis nula, vamos a también reemplazar ahí abajo, que eso es algo medio novedoso frente a intervalo de confianza. Si se fijan, todos nuestros estadísticos venían siendo muy calco de lo que vimos en intervalo de confianza, con las cantidades pivotales. Acá tenemos ese cambio que parece sutil, pero que no lo es tanto. Las hipótesis, como siempre, ¿no? Igual contra distinto, menor igual contra mayor, mayor igual contra menor, eso no es tan novedoso. Bien, entonces acá no lo anoté, pero hagámoslo nomás para hacer un ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a poner una cajita, esto va a ser un ejemplo. Me interesa ver si la pobreza en un lugar es mayor que el 40%. ¿Ok? Entonces acá las hipótesis, ¿cómo las plantearíamos? Ahora vemos los datos y la muestra y todo, pero primeramente, con esto ya nos dijeron cómo plantear las hipótesis, ¿cómo las plantearía? Que H1 es 0,4 y H0 sería 0,6, ¿no? Acuérdense No, porque no que, tiene que ser mayor. No, es igual 0. Claro. claro, yo acá 0,4 de Es 0,1. igual y distinto, no sé cómo hagámoslo lo así vamos a para que hacer. sea más interesante. Me interesa ver si la pobreza es efectivamente mayor que Ok. 0,4, porque si es mayor la aplico un programa. ¿Cómo plantearíamos las hipótesis? Y H1 sería 0,4 y después H0 mayor o igual a 0, Menor igual. menor o igual a... Fíjate que si yo acá pongo mayor o igual, se me está pisando con esta, Claro, sí, sí. la alternativa.
Entonces, está muy bien, o sea, pusiste en la alternativa lo que me interesaba ver, o sea, esa parte del ejercicio está bien. Lo más fácil es después pensar simplemente la nula como el complemento de la alternativa. Entonces, si vos ya sabes que en la alternativa voy a poner lo que me interesaba ver, entonces después la nula sale por descarte. Sí, ¿Ok? sí, le pifié. Está bien. ¿Alguna duda hasta acá con esto? No. Bueno, ok. Después otros datos que nos da el enunciado son que se tomaron en total 100 muestras y que la proporción que encontramos de pobres, ¿no? Cuando hicimos la muestra, encontramos que un 47% de las personas, ¿sí? Se encontraban debajo de la línea de pobreza o en definitiva cumplían los requisitos del indicador que sea que estemos utilizando. Entonces mi estadístico que dijimos que era P barra menos P sobre la raíz de P por Q sobre N. Y yo acá ya hay dos datos que los tengo, ¿no? El P barra me lo dio el enunciado y el N me lo dio el enunciado. Y eso me lo dio rapidito. Entonces P barra es 0,47 y N es 100, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna duda con ese reemplazo? No. Ok, entonces, ya que estoy, voy a hacer esto. Por 0,6 dividido 100. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar los valores de la hipótesis nula, ¿no? Eso lo voy a hacer en otro color para que quede bien diferenciado dónde sale cada cosa. Entonces lo pondremos en verde. Entonces me va a quedar 0,4 y acá que me va a quedar 0,4. Y si P es 0,4, Q ¿cuánto es? 0,6. Complemento. ¿Cómo se dice? Exactamente. Tiene que ser el complemento. Entonces, si quieren, alguien haga el cálculo para que estemos más seguros. Pero a mí esto me dio 1,42. Ya lo voy a poner en negro. 1,42. Si alguien lo chequea, buenísimo, con las dudas. Perdón, ¿el 0,47 lo dijiste vos como consigna o lo sacaste de Sí, hacer estaba algo? acá. Ah, ok. Estaba acá. Sebas, sí, está bien. Le acabo de lo hacer la mismo. cuenta y me da lo Sí. mismo. Buenísimo. Voy a señalar para que quede bien claro dónde salió cada valor. En violeta lo que acá está, lo que en el enunciado está en violeta, en verde lo que está en verde. ¿Sí? Entonces, algo que no dijimos hasta acá, que se puede hacer bien al principio o bien al final del enunciado, es dónde estaba la región de rechazo. ¿De qué lado estaba la región de rechazo? ¿O de qué lados? Podría ser a dos colas también, ¿no? ¿Dónde está la región de rechazo? ¿A la derecha? A la La izquierda, izquierda porque es menor o igual. me interesa el mayor. Eh, De ese lado. va a estar de este lado. No recuerden que como regla mnemotécnica Ajá. pueden dibujar una flechita en la alternativa. Mm, Esto se me trabó, ahí está. Y, o sea, nos va a quedar del lado derecho. En el enunciado en ninguna parte, ¿sí? En ninguna parte nos dijeron, nos dijeron, che, quiero que trabajes con este alfa. En ninguna parte nos lo dijeron. ¿Sí? Pero ustedes lo que pueden hacer es usar el p-valor, que es un criterio que ya dijimos que íbamos a utilizar, ¿no? Digo, antes de conocer esta unidad, ¿no? De test de hipótesis, uno, ¿qué decía? Bueno, a ver, yo me fijé, tomé una muestra, la muestra me dio mayor que el valor que yo quería, entonces alguien me dice, che, Seba, y entonces ¿me podés decir que la proporción de personas en condición de pobreza en ese lugar es mayor que el 40%? Y si yo no sé nada de estadística, te digo, y parece que sí, ¿no? Porque ahí tomamos una muestra y encontramos que era mayor.
que no es lo mismo que un test de hipótesis, pero es más o menos una intuición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar el p-valor, ¿no? Entonces, el p-valor es tal que me acumula a derecha de 1,42 en la normal, ¿sí? Probabilidad. Entonces eso lo pueden hacer con la tabla, con la aplicación, con lo que sea. La probabilidad que está acumulada a derecha es 0,922. ¿Ok? Entonces la que está acumulada a derecha, o sea, a izquierda es esta, de este lado tiene que ser 0,078. ¿No? Entonces el p-valor yo no lo tengo que multiplicar por 2 porque es un test a una sola cola. Entonces no hay problema. El p-valor es 0,078. ¿Y qué dijimos? Como criterio en este curso íbamos a decir, yo pido p-valor menor para poder rechazar tranquilo, ¿no? O sea, repaso. P-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar. Entonces, dijimos que íbamos a establecer como nivel crítico, o sea, como consenso para el curso, 5%. Entonces, esto de acá es mayor que 0,5, 0,005, perdón, 0,05. Entonces, por ende, no rechazo la hipótesis nula. ¿No? En definitiva, no encontramos evidencia estadísticamente significativa de que la media, que la proporción, sea mayor que el 40%. Fíjense que igualmente el p-valor nos dio bastante bajito, porque dio abajo del 10%. No dio en... De hecho, yo también Perdón, lo ¿lo vi podés para el volver a explicar? Porque yo no entiendo dónde sacaste el 0,922. No, ese 0,9 es lo que acumula a izquierda este 1,42. Vamos a hacer así. Es lo que se acumula a izquierda y a derecha de lo que me dio el estadístico. El estadístico me dio 1,42 y me fijé en la tabla cuánta probabilidad acumulaba. Y como regla me tiene que acumula un 5%. No, no que acumula, sino que tiene que ser mayor a un 5%. No, o sea, si el p-valor es menor que el 5%, yo rechazo, y si es mayor, yo no rechazo. Ah, perfecto. Pero no es que siempre te va a dar algo. Lo tenés que ver en cada ejercicio. Ah, perfecto, gracias. Entonces, bien, hemos resuelto otro ejercicio más de test de hipótesis. Vamos ahora con diferencia de proporciones. ¿Sí? De vuelta, si este de acá converge a normal, este de acá converge a normal, la suma de normales sabemos que converge normal. Entonces, en realidad esto de acá, si quieren, podríamos decir que me salté un paso. Esa diferencia distribuye normal con media P1 menos P2, no, la media de este menos la media de este, y con desvío que va a ser igual a la raíz de las varianzas, no la raíz de la suma de las varianzas. Como son independientes no hay covarianza. Entonces, P1, Q1, N1, la varianza de la segunda que es P2, Q2, N2. En el caso anterior, ¿qué teníamos? Teníamos, me lo voy a anotar. No sé, P igual a 0,5, ponele. P distinto de 0,5.